Radio Bautista El Faro. Somos una estación bautista independiente fundamental en la palabra de Dios, transmitiendo 24 horas ininterrumpidas desde la ciudad de Houston, Texas, para todo el mundo a través de www.radiobautistaelfaro.com y a través de TuneIn Radio. Radio Bautista El Faro, la estación de bendición. Bienvenidos, queridos hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos aquí a su programa Camino a Emaús, caminando juntos en la verdad. Es un placer poder estar con ustedes una vez más. Y hermanos, quiero también mandarles un saludo afectuoso de parte de toda mi familia, aquí desde la ciudad del Gran Rey, esto es de Jerusalén. Gracias a Dios, hermanos, estamos bien como familia, agradecemos sus oraciones. También damos gracias a Dios por la abundante lluvia que hemos recibido el día de hoy. Y hermanos, les pido que oren por Jerusalén, oren por todo Israel. Este tiempo es la temporada de invierno, que es la temporada de lluvias aquí en la tierra. Y hace unas semanas un profesor nos comentó que Israel está en un nivel muy crítico en cuanto al agua. Entonces es muy necesario que Dios derrame mucha lluvia en este tiempo. Y pedimos, hermanos, que oren por eso. Pero por ahora, hermanos, gracias a Dios, hoy fue un día excelente, un día nublado, un día donde hubo mucha lluvia y bueno, damos gracias a Dios por eso. Y bueno, hermanos, el día de hoy estamos aquí una vez más con ustedes en este programa. Y este programa, hermanos, tenemos el deseo de ser una bendición a ustedes. Y hoy estaremos viendo la introducción a un nuevo tema que estaremos viendo, si Dios lo permite, estas siguientes semanas. Ese tema es muy importante. Y es un tema muy pertinente a la época en que estamos viviendo. Si yo le preguntara a usted, ¿qué cree usted que sea un problema que está afectando a la mayoría de la población estadounidense, al igual que la población hispana? Este problema no solamente está afectando a aquellos que no profesan creer en Jesús, sino también dentro de la comunidad cristiana. Este problema está abarcando no solamente a los de Occidente, sino incluso es una epidemia a nivel mundial. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, 264 millones de personas sufren de este mal a nivel mundial. ¿Saben de qué estoy hablando? Estoy hablando de la depresión. La depresión. Les pido, hermanos, que sigan con nosotros, por favor, porque en unos minutos continuaremos con este tema, la depresión. Que Dios les bendiga. Bueno, hermanos, estamos de regreso aquí con ustedes, aquí en el programa Camino a Emaús, y estamos tratando un tema muy importante, un tema muy pertinente a nuestro tiempo, ¿verdad? Y estamos hablando acerca de la depresión. Nunca me he considerado un chismoso. Pero, como dijo el doctor Ashcraft, no somos chismosos, pero cómo nos gusta el chisme, ¿verdad? Hoy estaba en un café preparándome para todos los quehaceres del día de hoy, cuando pronto una conversación en una mesa adyacente a la mía llamó mi atención. Estaban hablando algo rápido y dentro de todo el hebreo que se habla en el país, ellos hablaban inglés y me llamó mucho la atención lo que estaban comentando. Repito, no porque sea chismoso. Esas dos personas eran dos hombres, son hombres grandes, y por su apariencia parecían ser muy exitosos. Hablaban de algún trabajo en algún tipo de editorial importante. Después me di cuenta que eran creyentes. Antes de despedirse, uno le dijo a su compañero, le preguntó, ¿cómo puedo orar por ti? Fue ahí donde el tono de la conversación cambió un poco. El hombre, exitoso, editor de una revista importante, contestó algo quebrantado, pidiendo oración por su hija. Su hija tiene aproximadamente 23 años de edad, una muchacha muy talentosa y que está entrando al mundo de la música. Pero a esta temprana edad ha estado batallando con una racha muy mala de depresión.
Ahorita está en una clínica recibiendo tratamiento porque fue tan grande la depresión que estaba afectando mucho su salud. El hombre estaba hablando del tratamiento que recibiría su hija y también estaba pidiéndole a su amigo que le ayudaran a orar por ella y por su situación. Y bueno, al estar escuchando esto, me quedé pensando en esta persona. Al parecer no tenía necesidad, al parecer una persona muy, con todas sus necesidades cubiertas. Sin embargo, estaba afectándole este problema. De hecho, esa misma mañana, antes de llegar al café, yo ya estaba meditando en lo que trataría en el programa de radio. Desde hace unos días ya he estado meditando en este tema y justamente antes de entrar al café estaba pensando en cómo desarrollar este tema de la mejor manera. Pero después de escuchar la conversación de estas personas, mis pensamientos fueron confirmados. Querido hermano y querida hermana, escuchando mi voz, ¿alguna vez has estado en depresión? O quizá tú no has estado en depresión, pero ¿conoces a alguien que ha estado o que está actualmente en depresión? ¿Estás tú en depresión en este momento? De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la depresión es una de las principales causas de discapacidad en todo el mundo y es uno de los principales contribuyentes a la carga global de la enfermedad. Ellos continúan diciendo que los que son más afectados por la depresión en su gran mayoría son mujeres. Muchos hombres también pasan por depresión, pero son más las mujeres que sufren los estragos de la depresión. Es tan dañina la depresión que incluso puede llevar a alguien a cometer suicidio. Cuando regresemos, hermanos, en unos minutos más, vamos a hablar acerca de los síntomas de la depresión. Por favor, quédese con nosotros mientras intentamos caminar juntos en la verdad. Por favor, vamos a escuchar un poco de música y ahorita regresamos en este programa. Aquí estamos de regreso una vez más con ustedes, mis hermanos. Estamos en este programa llamado Camino a Emaús, caminando juntos en la verdad. Y hoy estamos viendo, hermanos, simplemente la introducción a un tema que nos va a llevar unas cuantas semanas poder terminarlo completamente. Pero es un tema importante que creo que debemos tratar el día de hoy. Mi deseo es poder abrir esta oportunidad aquí con ustedes y voy más al final, al finalizar el programa, estaremos haciendo algunas preguntas. Y yo quisiera que ustedes participen también en hacer preguntas o en contestar las preguntas que vamos a hacer, para poder ayudarle a este programa, para saber más o menos cuál va a ser la dirección que debemos darle de acuerdo a las necesidades que se vayan presentando. Cuando hablamos de la depresión, hermanos, es importante resaltar que hay diferentes niveles, diferentes tipos de depresión. Diferentes tipos, bueno, hay depresión entre adultos, hay depresión de adolescentes. Y aunque parece que pueden tener los mismos síntomas, pueden ser dos depresiones distintas o diferentes. Hay otra depresión que puede darle a los adultos mayores. Hay algo que se llama una depresión mayor. Es una depresión un poquito más severa, es algo más constante por un periodo prolongado, digamos, de 2 años o más. Hay algo más que se llama un trastorno depresivo persistente. Hay otro que es, bueno, más común entre las mujeres que acaban de dar a luz, ¿verdad? De la depresión postparto. Después también está el trastorno disfórico premenstrual. Está también el trastorno afectivo estacional, que es la depresión que normalmente viene sobre las personas cuando empiezan a cambiar las estaciones del año, principalmente en invierno. Esta época es una época en que mucha gente entra en depresión. Mucha gente entra porque, bueno, ya no hay tanto sol, es más nublado, es más frío, a la gente no sale de tanto y eso incluso ya afectar el estado de ánimo de las personas. Eso se llama el trastorno afectivo estacional. Y bueno, también hay una depresión mayor con características psicópatas. Y bueno, ya estamos hablando de un grado de depresión que puede llegar
afectar de una manera increíble no solamente a la persona sufriendo eso, sino a segundas, terceras personas. ¿Cómo podemos saber si alguien tiene depresión? ¿Cómo puedo saber yo, cómo puede saber usted, hermano, que estamos pasando por una etapa de depresión? Hay varios recursos en el Internet y usted puede buscar en su tiempo libre acerca de listas o características o síntomas que alguien bajo depresión puede tener. Estuve viendo uno, se llama Medline Plus, es una página hablando de la salud y ellos nos dan varios síntomas de alguien que está en depresión. Y quiero leer estos síntomas, pero mientras voy leyendo, me encantaría que usted tome un tiempo y piense, escuche y trate de ver si este es su caso o quizá alguien en su familia que está pasando por esto. Y eso es importante, como vamos a ver en unos minutos más. Pero escuchemos estos síntomas. En primer lugar, la persona en depresión tiene un estado de ánimo irritable o un ánimo bajo la mayoría de las veces. Tiene un ánimo irritable o un ánimo bajo la mayoría de las veces. Esta persona en depresión puede tener dificultad para conciliar el sueño o tener exceso de sueño. Batalla en dormirse en las noches, batalla en dormir, o puede ser el otro extremo, que simplemente esté cansado todo el tiempo, cansado todo el tiempo. Una persona en depresión también tiene un cambio grande en su apetito. A menudo tiende a aumentar rápido de peso o, el lado opuesto, tiende a perder peso demasiado rápido porque hay un cambio en su apetito. La persona bajo depresión también tiene un cansancio o simplemente una gran falta de energía. Esto es algo constante, un cansancio, una pesadez constante. La otra característica o síntoma más bien es que la persona en depresión, la persona depresiva, tiene sentimientos de inutilidad, ¿verdad? ¿Para qué sirvo? No soy bueno para nada. No sirvo para esto. Tiene sentimientos de inutilidad, de odio a sí mismo e incluso de culpa. Sentimientos de inutilidad, de odio a sí mismo y de culpa. La persona que también que está bajo depresión, también tiene mucha dificultad en concentrarse. Es difícil concentrarse en el trabajo, en la escuela, es difícil concentrarse en la conversación con otras personas. Tiene una dificultad en concentrarse. La persona que está bajo esta depresión también tiende a tener movimientos lentos o podemos verlos extremadamente rápidos. También la persona en depresión tiene una inactividad o un retraimiento de las actividades usuales. No está haciendo lo que normalmente le gusta, está retrayendo de ciertas actividades, ya no se ve tan entusiasmado, ya no está tan involucrado en las cosas que le gustaba hacer o las cosas que son importantes hacer. Hay mucha inactividad. Otro síntoma es que la persona bajo depresión tiene sentimientos de desesperanza y abandono. Personas que ya no tienen esa esperanza, ya no tienen esas ganas, incluso se sienten abandonadas de su familia, abandonadas de familia, de amistades, abandono de algún grupo, alguna iglesia, algún grupo social, se sienten abandonados. Otro síntoma es que la persona bajo depresión tiene pensamientos repetitivos de muerte o suicidio. Sé que el suicidio es como un tabú, ¿verdad? Dentro de muchos de nuestros círculos cristianos. Y es algo que obviamente no debemos pensar y es algo que no debe entrar en el pensamiento del creyente. Pero una persona que está bajo depresión, no importa si es creyente o si no sea creyente, pueden llegar a tener esos pensamientos repetitivos. Ese pensamiento de, ¿qué pasa si simplemente muero? ¿Qué pasa si simplemente esto se acabara? Ese sentimiento y esos pensamientos repetitivos de muerte o de suicidio. Y bueno, el último síntoma que quiero ver ahorita
tiene que ver con la pérdida de placer en las actividades que suelen hacerlo feliz. Si le gustaba el deporte o si le gustaba a ver ciertas cosas, o le gustaba hacer ciertas cosas, pero ahora esas cosas no le llaman la atención, no le dan esa felicidad. E incluso dice este artículo que incluso esto afecta a la actividad sexual, algo que era muy placentero, pero ahora no lo detesta o se quiere abnegar a estas cosas. Todas estas cosas que acabo de mencionar son síntomas de una persona que está bajo la depresión. Después de haber leído esta lista, espero que de ninguno de nosotros seamos hipocondríacos, porque eso sería, eso sería muy malo, que estaríamos empezando a vivir estos síntomas. Espero que ninguno seamos así. Pero al escuchar esta lista de síntomas, ¿alguien te vino a la mente? Nuestros círculos bautistas fundamentales, tristemente, no están capacitados para enfrentar estas situaciones. Muchos pastores se jactan detrás de sus púlpitos y atacan a tales condiciones humanas como pecado. Otros grupos cristianos atacan esta condición como si fuera algo demoníaco o insinuando que de alguna manera los creyentes pueden ser endemoniados hasta cierto punto. Recuerdo hablando con una persona que profesaba ser una denominación cristiana donde había una persona que estaba sintiéndose mal y teniendo síntomas así depresivos. Y esa persona de esta iglesia se para y reprende a esta persona y supuestamente esta persona en depresión cayó al piso, se sacudió ferozmente y que finalmente fue librado del demonio que tenía. Y bueno, eso es ya otra cosa, ese es ya otro tema. Yo no creo que un creyente pueda ser endemoniado. No creo que un creyente pueda ser poseído por un demonio. Y bueno, eso nos lleva a muchas otras preguntas, pero la verdad, la mayoría de nuestros pastores, la mayoría de los líderes en nuestros círculos bautistas fundamentales no están capacitados para tratar estos temas. Hay muy poca conocimiento de esto y normalmente se ataca como si fuera siempre un asunto de pecado. Pero no, al estudiar ese tema y al ver ciertos casos de ciertas personas, nos damos cuenta, no siempre tiene que ver con pecado. Y bueno, quizá este estudio que vamos a hacer hoy y las siguientes semanas, quizá el estudio que veremos hoy y lo que veremos estas siguientes semanas, no sea bien visto por la mayoría de los pastores. Pero está bien, no me interesa quedar bien con ellos. Mi propósito y el propósito de este programa es poder ser una bendición a aquellos que están escuchando, a aquellos que estén pasando por una situación similar a lo que estamos hablando y que puedan encontrar una salida, que puedan encontrar un alivio, que puedan encontrar una solución a este problema. Quisiéramos evitar llegar al punto donde ya no hay un retorno y quisiéramos ayudarles en este sentido. Tristemente, hay muchos predicadores que son unos tiranos ermitaños que solamente usan el púlpito para sacar sus ideas falsas y están lastimando a muchas personas y ya no están alimentando a la grey que Dios les ha dado. Muchos de esos predicadores se están justificando en predicar supuestamente duro contra el pecado y traer tanta culpabilidad a las personas. Y mira, hay un lugar donde hay que predicar contra el pecado y es correcto. Pero muchas veces en nuestros círculos los pastores usan esa frase como una justificación para dañar, lastimar y perjudicar a aquellas ovejas que Dios ha dejado a su cuidado. Las Escrituras, hermanos, Dios nos ayuda y nos da su sabiduría para traer soluciones benéficas a nuestras ovejas. Debemos tener cuidado nosotros, siervos, cuidado de maltratar a la congregación del Señor, porque un día vamos a dar cuentas a Dios.
En unos minutos vamos a regresar y vamos a seguir hablando acerca de este tema importantísimo, acerca de la depresión. Quédense con nosotros, escuchemos un poco de música y ahorita regresamos. Bueno, hermanos, estamos aquí de vuelta. Gracias por estar una vez más aquí con nosotros, hermanos. Y estamos tratando el tema de la depresión. La depresión. Si apenas está escuchándonos ahorita, le animo que regrese un poquito el audio o que escuche la grabación una vez más para que vaya entendiendo un poco. Estamos hablando acabamos de dar los síntomas, acabamos de dar los diferentes síntomas que hay cuando una persona está en depresión. Y es importante para nosotros poder ver, poder analizar esos síntomas para poder saber cómo ayudar a nuestro familiar, a nuestro amigo, a nuestro vecino, nuestro compañero de trabajo, o incluso saber cómo nosotros tratar si es que estamos pasando por una situación similar. Por lo tanto, quiero hacer una pregunta. ¿Es la depresión algo que viene por pecado? Hace un rato mencioné que muchos predicadores tratan el asunto de la depresión como si fuera un asunto de pecado. ¿Es eso verdad? ¿Es la depresión el resultado de alguien que anda mal con Dios? Bueno, quiero hacer esta otra pregunta. ¿Es la depresión un asunto espiritual? ¿Lo es o no lo es? Sin duda, la depresión puede venir por causa de algún pecado. Y ahorita, mientras más avanzamos en ese tema, vamos a poder ver estos diferentes tipos de depresión. ¿Puede venir la depresión por resultado de alguien que anda mal con Dios? Claro, claro que eso puede ser un resultado, eso puede ser un motivo por el cual alguien llega en depresión. ¿Puede ser la depresión un asunto espiritual? Claro. Yo creo que, como se nos enseñó en el colegio, ¿verdad? Todo problema tiene una raíz espiritual. Y yo creo eso. Yo creo que cada problema en el mundo tiene una raíz espiritual. Pero no porque alguien esté batallando con depresión significa que está en pecado. No porque alguien que esté en depresión significa que ande mal con Dios. De hecho, como veremos en unos minutos más, la Biblia nos habla de varios personajes en la Biblia que tenían ciertos síntomas o ciertos síntomas de depresión. Y no, el resultado no era pecado, no era andar mal con Dios, sino había otros factores que jugaron un papel para que ellos llegaran a ese punto en su vida. ¿Es la depresión un asunto físico o un asunto psicológico? ¿Cuántos hay a nuestro alrededor que están sufriendo con la depresión? ¿Cuántos tenemos en casa, familia que está sufriendo con los estragos de la depresión? O quizá, como hemos mencionado ya, que usted que me está escuchando está pasando por esto. Cuando llega la depresión a la vida de una persona, no solo esa persona es afectada, sino que la depresión llega a afectar a todas las personas a su alrededor. Si hay un varón de casa que está sufriendo por depresión, hay algo en su vida que está causándole entrar en este estado. No solamente él es afectado, sino que la relación con su esposa es afectada, su relación íntima es afectada, su relación con sus hijos es afectada, su relación en el trabajo, en la situación laboral, en cualquier asunto es afectado. Un pastor que esté pasando por depresión, su congregación va a resentir esa depresión. Así que eso es algo que nos afecta a todos, especialmente como cuerpo del Señor. Si queremos funcionar bien, si queremos avanzar bien, si queremos avanzar para la gloria de Dios, avanzando el reino del Señor, debemos tener cuidado con esto. Y si hay algún hermano o alguna hermana que está pasando por una situación similar a lo que estaremos mencionando, es importante amar lo suficiente y saber cómo ayudarles a ellos. No tacharlos meramente de pecadores o de estar mal con Dios, sino que ver cómo se les puede ayudar de la mejor manera posible. Porque si nosotros, hermanos, no hacemos caso a esos síntomas y no hacemos caso y tachamos y criticamos y juzgamos a tales personas, pensamientos suicidas pueden inundar la mente de aquellos que están pasando por esta condición seria. Por lo tanto, Dios nos ha mandado a nosotros
que nos amemos unos a otros. Dios nos ha mandado especialmente como líderes de cuidar de la grey del Señor, del mirar el estado de nuestras ovejas, para que podamos ayudar y brindar soluciones benéficas que puede traer un cambio real, positivo en la vida de nuestros oyentes, la vida de nuestras ovejas. Entonces, hermanos, fíjense, cuando leemos la Biblia, una de las cosas que me fascina de las Escrituras es que nos damos cuenta que la Biblia no fue un origen de hombre, no lo fue. Si los hombres hubieran querido escribir la Biblia y solamente fue una invención del hombre y la Biblia tenía que ser un libro espiritual o de los logros, yo creo que la Biblia solo hubiese enfatizado los logros, las cosas buenas, las cosas morales, los éxitos, las victorias de sus líderes. Sin embargo, cuando vemos la Biblia y vemos los grandes héroes de la fe, no solamente vemos hombres grandemente usados por Dios, sino que también vemos su lado humano, vemos su lado débil, vemos sus errores, vemos sus fracasos, vemos sus dudas, vemos sus caídas, vemos Dios no, Dios no cubrió nada, Dios no está tapando nada y Dios nos dejó a nosotros que pudiéramos ver la humanidad de estos líderes para enseñarnos a nosotros, para poder enseñarnos hermosas verdades que podemos aplicar a nuestra vida. Cuando vemos vidas de ciertos personajes, encontramos ciertos síntomas de depresión. Dentro de estos personajes encontramos Moisés, encontramos a Elías, encontramos a Jonás. En la vida de esos tres hombres encontramos momentos en su vida donde ellos estaban diciendo, mira, estaban hablando con Dios, diciendo, deseando la muerte. Estaban pasando por esa situación de estrés, esa situación abrumadora donde ellos ya no querían seguir viviendo, ya estaban en ese punto de quebrantamiento, ya la única puerta que ellos encontraban, ellos no se querían quitar la vida, pero ellos llegaron diciéndole, Dios, quítame la vida, ya no soy mejor que mis antepasados, que mis padres. Moisés llegó a ese punto, Elías llegó a ese punto. ¿Podemos decir nosotros que Elías y Moisés estaban en pecado cuando llegaron a esa situación? Sabemos, obviamente, que no eran perfectos, pero de acuerdo a la narrativa bíblica, no vemos evidencias que fuera por causa de pecado. Y más adelante vamos a ver esas historias en detalle y podamos ver qué fue lo que pasó con ellos y podemos ver cuál es una solución aplicable a nosotros. En el otro caso de Jonás, Jonás también llegó a ese punto donde él se molestó mucho con Dios y él deseaba la muerte. Y en ese caso yo sí creo que sí estaba mal con Dios Jonás, estaba con una mala actitud Jonás. Y bueno, es una manera triste como termina el libro de Jonás. Pero él estaba en ese estado de depresión, ese estado deprimido al punto donde ya no quería vivir. Y como hemos mencionado, esto de la depresión no es algo que solamente pasa con gente inconversa, sino que también pasa muy a menudo entre creyentes. He escuchado y he conocido a muchos hijos de pastores que han tenido muchos episodios de depresión. ¿Están en pecado? ¿Están mal con Dios? No los conozco lo suficiente para poder juzgar eso, pero vemos que hay depresión. En algunos casos puede ser pecado, en algunos otros no. Encontramos estos estados de depresión incluso en algunos pastores mismos que están sufriendo de depresión. ¿Es por causa de pecado? No sé, quizá. ¿Es a causa de estar mal con Dios? Espero que no. Pero podemos todos llegar en un punto en nuestra vida donde llegamos a ese estado depresivo. Por favor, mi hermano, no se me vaya, quédase aquí con nosotros porque en unos minutos vamos a dar la conclusión a esta introducción en este segmento. Muchas gracias por escuchar, Dios los bendiga. Si gustan pueden mandar sus comentarios, mandar sus preguntas, trataremos lo mejor para poder contestar cualquier pregunta, cualquier duda que tengan. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Excelente, excelente. Estamos aquí de vuelta, hermanos, y estamos en la parte final de este programa. Y sí, hermanos, si usted se dio cuenta, no hemos abierto la escritura hasta este momento, no hemos leído ningún versículo. Solamente
el propósito de este segmento, ¿verdad? Del día de hoy fue simplemente dar una introducción a este tema de la depresión. Hemos resaltado los síntomas, hemos hablado de que todos nosotros somos vulnerables a llegar a estar en depresión en algún momento de nuestra vida. Pero bueno, quisiera dar esta última parte, dar una conclusión. Como hemos estado hablando acerca de la depresión, esto es algo que está afectando a más de 200 millones de personas a nivel mundial. No solamente a inconversos, sino también dentro de la comunidad cristiana. Aunque usted mismo sea un creyente, usted no está exento a experimentar depresión. Algunas personas, estaba leyendo algunos libros hace un tiempo donde también algunas personas argumentan que Jesús llegó a batallar con algo similar a esto. Y bueno, si el Señor batalló con síntomas depresivas, la pregunta es, ¿fue por pecado? ¿Fue por estar mal con Dios? Bueno, la respuesta claramente es no, no era por eso. Entonces nos damos cuenta que el estar en ese o tener esos síntomas no siempre es una raíz de pecado, una raíz de maldad. Hay otras cosas, hay otros motivos, hay otras cosas que juegan en ese, que llevan a la persona a poder estar o entrar o incluso hasta permanecer en estado depresivo. Sus hijos, mis queridos hermanos, no tienen la garantía de que no van a pasar jamás por eso. De hecho, yo conozco buenas familias cristianas que han crecido en la iglesia, que están muy involucrados en diferentes ministerios de las iglesias, pero aún así han batallado con episodios de depresión. Quiero terminar el programa con los siguientes 3 puntos. En primer lugar, hermanos, no hay una solución fácil ni rápida. No hay una solución fácil ni rápida. Si nosotros conocemos de alguien o si nosotros mismos estamos pasando por esto, debemos entender este punto. Muchos el día de hoy quieren una solución rápida a esta situación. Esta situación de la depresión es como muchos, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud lo trata como una enfermedad. Lo trata como una enfermedad. Cuando usted se contagia de algún virus o usted está pasando por algo difícil, o incluso cuando alguien está en drogadicción o bajo el alcoholismo, no hay ningún tratamiento inmediato para cambiar todo eso, para quitar todo eso del sistema. Hay un proceso que se requiere para poder limpiar a la persona, para poder pasar unos ciertos pasos que deben tomar para poder llegar a una solución, a un estado ya libre de esta condición. Ahora, yo en lo personal no creo que la depresión sea una enfermedad. Pero bueno, a nivel secular, muchos lo tratan como si fuera una enfermedad. Y por lo mismo que lo tratan como una enfermedad, muchos prefieren esa pastilla mágica que alivia los síntomas de la depresión. Porque sí hay medicamento para eso, sí hay antidepresivos que la gente puede tomar. Muchos psicólogos atribuyen la depresión con el simple desequilibrio químico en el cerebro y ellos tratan de dar ciertas píldoras, ciertos medicamentos que ayudan a estabilizar esos niveles químicos en el cerebro para que la persona pueda estar menos deprimida, que pueda ayudarla a restaurar su función mental para que pueda desarrollarse bien en todos los ámbitos de su vida. Y en algunas situaciones, en algunos casos, y le funcionó a las personas. Pero eso no es en todos los casos. Eso no funciona para todos. Como les digo, en algunos momentos puede ser algo, una raíz espiritual, en otros momentos puede ser algo pecado, en otros momentos puede ser algo físico, algo en el cuerpo que está pasando, que el cuerpo necesita una atención, algo física. Así que no hay una solución fácil
y no hay una solución rápida a algo así. Y esto me lleva al siguiente punto. No solamente no hay una solución rápida o una solución fácil, sino que en segundo lugar, no hay una solución que funcione para todos. Por eso, al estar desarrollando este estudio, no podía simplemente compactar todo esto en un solo mensaje y dárselos para que ustedes lo escuchen una sola vez y después se nos olvide o no sepamos qué hacer. No, no, no. No es una solución la misma para todos. Cada situación depresiva, cada persona bajo depresión es por diferentes razones, diferentes causas, y debemos poder saber identificar la raíz, debemos saber también cómo tomar los pasos necesarios, ya una vez que lo hemos identificado, tomar los pasos correctos para poder ayudar a la persona o ayudarme a mí mismo para salir de ese estado y luego después buscar ciertas cosas que me van a ayudar a no caer nuevamente en esa depresión. Entonces son numerosos pasos, son numerosos puntos que debemos tomar y debemos ser sabios en usar las escrituras. La Biblia es la sabiduría de Dios, es la mente de Dios. Nosotros que hemos sido salvos, que tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros, Dios nos da la capacidad de poder abrir su palabra, leer las escrituras y su Espíritu nos da el entendimiento necesario para aplicar las verdades eternas a nuestra situación, a nuestra necesidad. Dios desea que cada uno de nosotros seamos perfectos, completos, maduros, enteramente preparados para toda buena obra. Dios quiere usar nuestra vida. Dios quiere hacer algo grande con nosotros. Por lo tanto, vamos a usar las escrituras. Cuando una persona está en depresión, hay diferentes razones, hay diferentes causas. Como hemos mencionado, algunas son raíces espirituales, otras son culpabilidad, tienen que ver solamente con un aspecto físico. Pero por esa razón, hermano, vamos a tomar varias semanas para poder tratar este tema de una manera bíblica. Y no solamente dar teoría, sino que también tratar ese tema de una manera práctica, tanto para los que tienen algún familiar en depresión como para aquellos que están pasando por una depresión personal. Vamos a ver diferentes porciones de la escritura y vamos a ver varios personajes de la misma para poder dar una solución a las diferentes circunstancias. También, hermano, vamos a ver, primeramente Dios, las diferentes soluciones. Vamos a mencionar algunos casos cuando sí es sumamente importante buscar ayuda profesional. Porque como he mencionado, la mayoría de los pastores bautistas fundamentales, la mayoría de los pastores en nuestros círculos no estamos capacitados para tratar a una persona en una depresión muy grave. Tenemos la Biblia y tenemos al Espíritu Santo, que debería ser suficiente. Pero hay muchos tabús, hay muchos pensamientos erróneos y muchas veces hay muy poco interés de parte de predicadores de tomarse el tiempo y amar suficientemente a la persona para ayudarlo en la situación en que está. Entonces debemos entender eso. Por eso vamos a tomar algunas semanas, no sé cuántas semanas, pero vamos a ver esos puntos y yo les quiero invitar a ustedes que escuchen, les quiero invitar a ustedes que pregunten, que comenten para saber exactamente hacia qué dirección vamos a llevar este estudio. Y bueno, el tercer punto, la tercera cosa que quisiera mencionar ahorita es esta. Aunque no hay una solución rápida y fácil, y aunque no hay una solución que funcione para absolutamente todos, lo que sí quiero decir es esto. Hay esperanza. Bendito Dios, gloria sea Dios, que sí hay esperanza. Como he mencionado, la Biblia es la palabra de Dios. La palabra de Dios es rica en la sabiduría de Dios. No solo del pan vivirá el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Dios nos ha dado su sabiduría, nos ha dado su palabra. La depresión, aunque tiene muchas definiciones y hay soluciones incluso modernas, pero fíjense, hermanos, la verdad es que
aunque es como dice la Organización Mundial de la Salud, aunque es la enfermedad más común en ese tiempo, no es nada nuevo. Hay personajes bíblicos que pasaron por esas cosas. Por lo mismo que la Biblia ya ha tratado estos temas, podemos decir con toda confianza y toda autoridad que sí hay esperanza. Como hemos mencionado, Dios tiene la solución. Dios puede ayudarnos, Dios quiere ayudarnos, Dios tiene un propósito en nuestra vida, Dios quiere un propósito con usted, Dios tiene un propósito en mi vida, Dios tiene un propósito con nuestros hijos, con nuestra iglesia y por lo tanto, hermanos, debemos nosotros estudiar y escudriñar las escrituras para saber exactamente cómo combatir estas situaciones que pueden darse en nuestra familia o en nuestra congregación. Primeramente, Dios, estaremos viendo, hermanos, estas siguientes semanas acerca de la depresión. Y bueno, quiero dejarle, hermanos, con tres preguntas simplemente. Y le invito, hermanos, que usted deje su comentario, su respuesta aquí en los comentarios en esta publicación. La primera pregunta es esta. ¿Conoce usted a alguien en su familia inmediata que esté pasando por depresión? ¿Conoce usted a alguien en su familia inmediata que esté pasando por depresión? ¿Sí o no? La segunda pregunta. ¿Conoce usted algún vecino, amigo, compañero de salón, compañero de trabajo que esté pasando por una situación de depresión? Y la tercera. ¿Conoce usted a alguien que ha pasado por depresión y que por la gracia de Dios han sabido sobrellevar ese problema y que ahora han salido de esa depresión? Si usted conoce a alguien y su respuesta es sí a esa pregunta, me gustaría, si usted nos puede mandar un comentario en privado o si ustedes quieren comentar ahí, cuáles fueron los pasos que esa persona tomó, si es que usted sabe, de cómo ellos salieron de ese estado. Entonces, bueno, son esas tres preguntas que yo quería comentar. Y bueno, estaremos desarrollando este tema, la primera Dios, para las siguientes semanas. Por favor, quédese con nosotros. Primero Dios, aquí estaremos la próxima semana, escuchando una vez más, tratando de enseñar, tratando de ser de bendición. Y bueno, esperemos en Dios que Dios nos dé sabiduría y podamos, como es el título del programa, caminar juntos en la verdad. Señor mío, gracias por tu bendición. Gracias, mi Dios, por tu grandiosa salvación. Gracias por tu palabra, mi Dios, que es perfecta. Gracias, mi Dios, por tu palabra que es específica. Y gracias, mi Dios, que en ella encontramos la solución a todos nuestros problemas. En ella encontramos cómo usted diseñó la vida para que vivamos de una manera correcta, de una manera que a usted le agrada. Señor, danos sabiduría mientras estudiamos estos temas. Danos sabiduría para saber aplicar. Danos sabiduría para poder aconsejar. Y ayúdanos a amarte a ti, Señor, y amar a nuestros hermanos para ayudarles lo mejor que podamos. Pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, fue un placer estar con ustedes. Dios les bendiga. Y como les hemos mencionado, cualquier pregunta, cualquier duda, por favor, comenten. Estamos a sus órdenes. Que el Señor les bendiga. Y por lo pronto, es todo por ahora de mi parte. Cualquier cosa, ahí estamos en contacto, mis hermanos. Dios les bendiga. Hasta la próxima semana.